Bienvenidos a Crónicas de Horror. Hoy te traigo una historia de un trabajador de una tienda. Mi nombre es Kenji Sakamoto, y hace unos años tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Por entonces, vivía en Tokio, donde trabajaba como ingeniero de sistemas. Mi salario, unos $8,000 mensuales, era considerado decente, pero en una ciudad tan cara y agotadora como Tokio, apenas me alcanzaba para llevar una vida cómoda. Vivía atrapado en un ciclo interminable de trabajo, tráfico y ruido. Los días parecían fusionarse en un solo flujo monótono de pantallas brillantes y cafés apresurados. Cada vez que miraba por la ventana de mi pequeño apartamento, veía una ciudad que no dormía, una ciudad que devoraba a sus habitantes con una voracidad insaciable. Fue en ese contexto que encontré la oferta. Apareció como un correo del gobierno japonés, algo que normalmente habría ignorado. Pero las palabras trabajo rural con un sueldo de $80,000 mensuales me llamaron la atención de inmediato. La propuesta era clara: trabajar en una tienda en un pequeño pueblo en las montañas, lejos del bullicio urbano, vendiendo fruta. A primera vista, parecía un sueño hecho realidad. Un cambio radical, un escape de la rutina, y encima, un salario 10 veces mayor al que ganaba como ingeniero. Pero había dos condiciones muy específicas. La primera era que no podía renunciar antes de un año. No importaba si algo salía mal o si las cosas no eran como esperaba, estaba legalmente obligado a cumplir con el contrato. La segunda condición era más extraña: debía seguir al pie de la letra un conjunto de reglas que se me proporcionarían al llegar. No pregunté mucho. Para alguien tan harto de Tokio como yo, aquello era una oportunidad de oro. Acepté sin pensarlo demasiado, convencido de que cualquier trabajo, por peculiar que fuera, no podía ser peor que mi vida en la ciudad. 2 semanas después, dejé todo atrás y me subí a un tren que me llevó lejos de Tokio. El viaje fue largo, y cuanto más me alejaba de la ciudad, más sentía que estaba dejando atrás no solo mi hogar, sino también mi antigua vida. Cuando llegué al pueblo, lo primero que noté fue lo silencioso que era. Las montañas lo rodeaban como si lo protegieran del resto del mundo, y las pocas casas que vi parecían sacadas de otra época. La tienda donde trabajaría era pequeña y sencilla, ubicada en una calle principal que apenas veía tránsito. El encargado del lugar, un hombre mayor llamado Takeshi, me entregó las llaves y un cuaderno grueso. «Aquí están las reglas», me dijo, con una mirada seria que no esperaba. «No son negociables. Si las sigues, estarás bien. Si no, bueno, mejor no lo descubras». Su tono me puso nervioso, pero no dejé que eso me detuviera. Esa noche, mientras desempacaba mis cosas en el pequeño apartamento sobre la tienda, abrí el cuaderno. Las primeras páginas estaban llenas de reglas, escritas en una caligrafía limpia y precisa. Algunas eran prácticas: abre la tienda a las 6 de la mañana, cierra a las 9 de la noche, mantén el lugar limpio. Pero otras eran inquietantes. Nunca mires directamente a los ojos de un cliente que entre después de las 11 de la noche. Si alguien paga con monedas doradas, no aceptes más de 3. Nunca, bajo ninguna circunstancia, apagues las luces del almacén, incluso si no hay nadie allí. Si escuchas un golpe en la puerta trasera después de medianoche, ignóralo. Pasé horas leyendo esas reglas, preguntándome si todo era una especie de broma. Pero algo en el tono del cuaderno, y en las palabras de Takeshi, me decía que debía tomarlas en serio. Esa primera noche, intenté dormir, pero el silencio del pueblo, tan opuesto al bullicio al que estaba acostumbrado, era ensordecedor. No sabía que ese sería solo el primer indicio de que este trabajo no era tan simple como parecía. A la mañana siguiente, desperté temprano para leer el cuaderno de reglas con más atención. A medida que pasaba las páginas, algo llamó mi atención de inmediato: 4 reglas estaban resaltadas en rojo y subrayadas con gruesas líneas. Al lado de cada una había una advertencia escrita con letras más pequeñas: el incumplimiento de estas reglas resultará en la muerte. Las leí una y otra vez,
sintiendo que cada palabra pesaba más que la anterior. 1. Nunca permitas que alguien entre a la tienda después de las 2 de la mañana. Si un cliente aparece después de esta hora, no importa cuánto insista, no le abras la puerta. Si lo haces, él entrará contigo. Consecuencia, si abres la puerta, lo primero que notarás será el frío. Luego, las luces de la tienda parpadearán. Finalmente, sentirás una mano gélida en tu espalda antes de que una sombra te arrastre hacia el almacén. Nadie te encontrará jamás. 2. A las 3:33 de la mañana, coloca un racimo de uvas negras sobre el mostrador principal y no lo toques hasta las 4 de la mañana. Esta regla debe cumplirse aunque no haya clientes en la tienda y aunque las uvas parezcan desaparecer por sí solas. No intentes mirar quién o qué las toma. Consecuencia, si olvidas colocar las uvas, escucharás pasos pesados caminando por los pasillos. No importa dónde te escondas, algo te encontrará. Tus huesos aparecerán desperdigados en el bosque, limpios como si algo los hubiera roído. 3. Nunca permitas que el jarrón de cerámica en la estantería izquierda del almacén se caiga y se rompa. Este jarrón debe mantenerse intacto a toda costa. Si se mueve o parece estar a punto de caer, colócalo cuidadosamente de vuelta en su lugar. Consecuencia, si el jarrón se rompe, empezarás a notar manchas oscuras en tus manos. Estas manchas se extenderán lentamente por tu cuerpo, y en menos de una hora, te convertirás en una figura oscura y rígida, inmóvil para siempre. 4. Antes de cerrar la tienda, limpia siempre el espejo del baño con agua bendita. Nunca cierres la tienda sin cumplir este paso. Si el espejo permanece sucio, alguien o algo lo usará para cruzar. Consecuencia, si no limpias el espejo, al día siguiente, un reflejo de ti comenzará a trabajar en la tienda. Este reflejo no es humano y tomará tu lugar mientras desapareces lentamente. Aquellos que te busquen solo verán a tu reemplazo, y jamás te recordarán. Después de leer estas reglas, sentí un nudo en el estómago. Las palabras estaban escritas con una precisión aterradora, como si hubieran sido redactadas por alguien que ya había experimentado las consecuencias de ignorarlas. Por un momento, consideré volver a Tokio, abandonar todo y olvidar este lugar. Pero el contrato era claro, no podía renunciar antes de un año, y las sanciones por incumplirlo eran legales y severas. Además, algo me decía que simplemente marcharme no sería tan fácil. Esa noche, cuando la tienda estaba vacía y el silencio se apoderaba del lugar, repasé las reglas una y otra vez. El reloj marcaba las 2 de la mañana, y aunque ninguna persona había aparecido, un miedo irracional se apoderó de mí. Me aseguré de que la puerta estuviera cerrada con llave y me mantuve lejos de las ventanas. A las 3:33 de la mañana, coloqué el racimo de uvas negras en el mostrador. Durante los siguientes minutos, escuché un sonido bajo, como si algo estuviera respirando cerca de mí. Mi cuerpo entero temblaba, pero no me atreví a mirar. A las 4 de la mañana, el sonido cesó, y cuando volví a mirar, las uvas habían desaparecido. Con cada minuto que pasaba, sentía que este trabajo no era simplemente una excentricidad rural. Algo más grande, algo más oscuro, estaba acechando en las sombras de este pueblo. El trabajo había sido manejable, aunque inquietante. Las reglas más importantes las seguía al pie de la letra, pero las menores empezaban a parecerme exageradas. Después de semanas sin incidentes, comencé a bajar la guardia. Esa noche, sin embargo, lo aprendí de la peor manera. Eran las 10:45 de la noche y la tienda estaba tranquila. Mientras revisaba el inventario, oí la campanilla de la puerta principal. Un cliente había entrado. No era algo extraño, incluso a esa hora. El hombre, vestido con una chaqueta larga y sombrero, se movía lentamente entre los estantes, examinando la fruta con una parsimonia que me puso nervioso. No me di cuenta de la hora hasta que el reloj detrás del mostrador marcó las 11 de la noche exactas. La regla número 4 de las menores reglas se encendió en mi mente,
nunca mires directamente a los ojos de un cliente que entre después de las 11 de la noche. Pero ya era tarde. Había cruzado miradas con él mientras le ofrecía una bolsa para sus compras. Sus ojos eran extraños, demasiado oscuros, como si absorbieran la luz. No parecía molesto ni agresivo, de hecho, me sonrió antes de pagar y salir de la tienda sin decir una palabra. Por un momento, pensé que no pasaría nada. Tal vez estas reglas son solo supersticiones, me dije. Pero entonces lo noté. Mi camisa estaba húmeda. Al principio pensé que era sudor, pero al bajar la mirada vi manchas rojas extendiéndose por el tejido. Rápidamente me quité la camisa y quedé paralizado al descubrir pequeños cortes en todo mi torso y brazos, como si miles de hojas diminutas hubieran pasado rozándome. No sentía dolor, pero la sangre no dejaba de brotar. Corrí al baño, lavando las heridas mientras mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. No había forma de que aquello fuera normal. Algo en este pueblo, en esta tienda, no pertenecía al mundo que conocía. Mientras me vendaba los cortes con lo poco que encontré en el botiquín, finalmente lo acepté, había algo sobrenatural en este lugar. Era real, y no podía ignorarlo más. Suspiré de alivio mientras pensaba, gracias a los dioses que no rompí una de las 4 reglas más importantes. Volví al mostrador, temblando, decidido a no cometer otro error. Sin embargo, una duda persistía en mi mente, si esto era lo que pasaba con una regla menor, ¿qué clase de castigo me esperaba si rompía una de las reglas principales? ¿En verdad moriría? La noche avanzó en un silencio pesado, pero ahora sentía que no estaba solo en la tienda. No me atrevía a mirar hacia las esquinas más oscuras ni a cuestionar los ruidos extraños que resonaban en el almacén. Por primera vez desde que llegué, sentí miedo verdadero, un terror que me recordaba que este trabajo no era solo un empleo, sino una prueba de resistencia para mi mente, mi cuerpo y, tal vez, mi alma. Después de aquella noche, todo cambió. Cada vez que volvía a leer el cuaderno de reglas, sentía una tensión distinta, como si las palabras estuvieran vivas, observándome. El incidente con el cliente me dejó con cicatrices, no solo físicas, sino también mentales. Ahora sabía con certeza que las reglas no eran un capricho, sino una barrera entre la vida y algo que no podía comprender. Sin embargo, otra noche, ocurrió algo que me llevaría al límite. Era un martes tranquilo. La mayoría de los clientes eran ancianos del pueblo, siempre corteses pero reservados. Algunos apenas hablaban, como si el simple hecho de estar en la tienda fuera suficiente para incomodarlos. A medida que avanzaba la noche, el silencio se volvió más denso, más pesado, como si algo estuviera esperando. Cerré la puerta principal justo a las 9 de la noche, tal como indicaba el cuaderno. Aseguré las ventanas y revisé el almacén, pero mi cuerpo estaba tenso, como si anticipara un desastre. A las 11:45 de la noche, me encontraba en el mostrador, repasando mentalmente las reglas antes de colocar las uvas negras en el mostrador a las 3:33 de la mañana. De repente, escuché un golpe fuerte en la puerta trasera. Golpe. 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 Mi sangre se heló. La regla número 7 era clara: si escuchas un golpe en la puerta trasera después de medianoche, ignóralo. Pero esto era temprano. Aún faltaban 15 minutos para las 12. El sonido volvió, más insistente, como si algo estuviera impaciente. Golpe. 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 Intenté convencerme de que era el viento o algún animal, pero un sudor frío recorría mi espalda. Miré el reloj, 11:57 de la noche. 3 minutos, pensé. Solo 3 minutos y esto se convertirá en algo más peligroso. Entonces, el golpe cesó. Por un momento, creí que todo había terminado. Pero el alivio fue breve. Del otro lado de la puerta, escuché un sonido bajo, húmedo, como si alguien estuviera lamiendo la madera. No me moví. Mi respiración era apenas un susurro. El sonido continuó, creciendo,
como si algo enorme y famélico estuviera deleitándose con la puerta. A la medianoche exacta, el sonido se detuvo. La tienda volvió a quedar en completo silencio. Pero algo no estaba bien. Un olor pútrido comenzó a llenar el aire, como carne podrida mezclada con humedad. Fui hacia el baño para lavarme el rostro y calmarme, pero cuando encendí la luz, lo vi. En el espejo, mi reflejo no estaba solo. Detrás de mí, una figura alta y delgada se alzaba. Su piel era gris y estaba cubierta de algo parecido a musgo o líquenes, como si hubiera salido de un pantano. Sus ojos eran dos cuencas negras que parecían absorber todo a su alrededor. No me atreví a girarme. Mi cuerpo estaba paralizado por el terror. Entonces, lo escuché respirar, un sonido gélido y áspero, como el roce de hojas secas. Cerré los ojos, recitando mentalmente las reglas, como si eso pudiera protegerme. Cuando los abrí de nuevo, la figura había desaparecido. Pero el olor seguía allí. Volví al mostrador, incapaz de dormir, de pensar en otra cosa que no fuera ese ser. No sabía si lo que había visto era una advertencia, un castigo o simplemente un recordatorio de que había cruzado una línea. Esa noche entendí algo aterrador: el pueblo, la tienda, incluso las reglas, eran parte de un equilibrio que no debía romperse. Pero algo, o alguien, estaba empeñado en tentarme, en hacerme fallar. Las noches en la tienda comenzaron a sentirse más largas, como si el tiempo se estirara mientras me encontraba atrapado entre las reglas y las cosas que acechaban en los rincones oscuros. Había algo en el aire que parecía burlarse de mi cordura. Era como si el lugar estuviera vivo, buscando mi fallo. Una semana después de haber visto aquella figura en el espejo, las cosas comenzaron a intensificarse. Todo empezó con pequeños detalles, objetos movidos del lugar, luces que parpadeaban incluso después de cambiar las bombillas, el leve sonido de pasos en el techo, aunque no había manera de que alguien pudiera estar allí arriba. Una noche, mientras revisaba el inventario del almacén, escuché mi propia voz llamándome desde la tienda. «Kenji, ven aquí». Me quedé helado. Era como si alguien hubiera grabado mi voz, pero con un tono apenas distorsionado, como si estuviera susurrando desde una garganta hinchada. Respiré hondo y recordé las reglas. Nunca respondas a sonidos que imiten tu voz, especialmente si vienen del almacén o de las sombras. Apagué las luces del almacén y volví al mostrador sin mirar atrás, aunque sentía algo observándome desde el pasillo. Otra noche, alguien tocó la puerta principal justo a las 2:15 de la mañana. Era una mujer, con el rostro parcialmente oculto por una bufanda y un sombrero. Insistió en que solo quería comprar una manzana, que había olvidado algo para su hijo. Me rogó con voz entrecortada, casi desesperada. «Por favor, no me hagas esto. Mi hijo tiene hambre. Solo una manzana». Sus palabras eran lo suficientemente convincentes como para hacer dudar a cualquiera. Pero las reglas eran claras: nunca permitas que alguien entre a la tienda después de las 2 de la mañana. Observé mientras sus golpes se volvían más frenéticos, casi histéricos, y luego, de repente, cesaron. Miré hacia afuera, pero la mujer había desaparecido. En su lugar, lo único que quedaba era una pequeña mancha negra en el suelo frente a la puerta, como si algo corrosivo hubiera estado goteando allí. Al día siguiente, un cliente regular, un anciano del pueblo que siempre compraba naranjas, me miró con una expresión preocupada. ¿Has escuchado algo por las noches?, me preguntó, casi en un susurro. Negué con la cabeza, tratando de parecer tranquilo, pero él no parecía convencido. «Ten cuidado, joven. Este lugar no es lo que parece. Ninguno de nosotros hablamos de ello, pero todos sabemos, lo sabemos muy bien». Antes de irse, dejó una vela negra en el mostrador. «Úsala si necesitas protegerte. No preguntes cómo, solo enciéndela». Las noches siguientes fueron un desfile de horrores. Una sombra que imitaba mis movimientos se reflejaba en las paredes, pero cuando giraba, no había nada.
Risas infantiles resonaban en la tienda cuando estaba completamente vacía. Un cliente se quedó mirándome fijamente durante lo que parecieron minutos, sin moverse, antes de salir sin decir una palabra. Pero a pesar de todo, seguía aferrándome a las reglas. Podía sentir cómo estas fuerzas intentaban quebrarme, presionando, manipulándome para que fallara. Pero cada vez que las dudas aparecían, pensaba en las advertencias en rojo, en las formas grotescas de morir descritas en el cuaderno. Una noche particularmente difícil, alrededor de las 3:30 de la mañana, mientras colocaba las uvas negras en el mostrador, una voz suave susurró desde el pasillo. Kenji, solo rompe una regla. Una. No será tan malo. El susurro era tentador, como un veneno disfrazado de dulzura. No respondí. Me limité a colocar las uvas en el mostrador y me senté, esperando que la hora pasara. Cuando el reloj marcó las 4 de la mañana, el susurro se convirtió en un grito furioso, como si algo hubiera sido rechazado. Las luces parpadearon violentamente, y por un momento, vi una figura alta y delgada, con extremidades retorcidas, observándome desde la esquina del techo. Luego desapareció. Sabía que estaba siendo probado, desafiado, pero me negaba a ceder. Algo dentro de mí me decía que las reglas eran mi única defensa contra lo que realmente vivía en este pueblo. Una tarde, mientras revisaba el cuaderno de reglas, algo me golpeó como un rayo. Repasaba cada línea con atención, asegurándome de no cometer ningún error, cuando una frase resaltada en verde parecía gritarme desde el papel. Nunca, bajo ninguna circunstancia, apagues las luces del almacén, incluso si no hay nadie allí. Mi corazón se detuvo un instante. Recordé que, hacía unas noches, en un intento de calmarme después de escuchar ruidos extraños, había apagado las luces del almacén antes de salir de allí. En ese momento, no pensé mucho en la regla, creyendo que era una precaución exagerada. Lo peor era que desde entonces no había pasado nada, o eso había creído. No hubo cortes en mi cuerpo, ni golpes en la puerta trasera, ni apariciones claras. Pero ahora, mientras pensaba en los últimos días, me di cuenta de que algo mucho más insidioso había estado ocurriendo. Las sombras que imitaban mis movimientos en las paredes, siempre presentes en el rabillo del ojo pero desapareciendo cuando giraba. Las risas infantiles que resonaban en la tienda a horas imposibles, cada vez más cercanas, cada vez más claras. Y el cliente, el hombre que se quedó mirándome fijamente durante minutos, sin moverse ni pestañear, antes de irse sin decir una palabra. Todo comenzó después de que apagué esas luces. El pánico me invadió mientras intentaba buscar una explicación. ¿Por qué no hubo consecuencias inmediatas? ¿Por qué las cosas extrañas se habían intensificado, pero de manera tan sutil? Entonces lo entendí. Había desatado algo. Algo que no actuaba de inmediato, algo que prefería jugar conmigo, alimentarse de mi miedo, mi paranoia, mi creciente desesperación. Las reglas no eran solo advertencias, eran sellos que contenían fuerzas que no podían ser desafiadas. Y yo, al ignorar esa regla, había roto uno de esos sellos. De repente, la tienda se sintió más pequeña, como si las paredes se estuvieran cerrando alrededor de mí. Todo parecía observarme, las frutas en los estantes, las cámaras de seguridad, incluso el reloj en la pared. Me levanté de golpe y corrí hacia el almacén. Las luces estaban encendidas, como siempre debían estar, pero el ambiente allí era diferente. El aire estaba más frío, y un zumbido bajo llenaba el espacio, como un enjambre de insectos invisibles. ¿Qué hice? Susurré, aunque sabía que no obtendría respuesta. Esa noche fue la peor hasta entonces. Las risas infantiles se convirtieron en gritos. Las sombras no solo imitaban mis movimientos, ahora las veía moverse independientemente, acercándose más y más a mí antes de desaparecer. Los estantes crujían como si algo se arrastrara entre ellos, algo que nunca lograba ver. A las 3 de la mañana, mientras colocaba las uvas negras en el mostrador, el cliente habitual de las naranjas entró sin que la campanilla sonara.
Su rostro estaba pálido, más de lo normal, y sus ojos parecían vacíos. Se detuvo frente a mí, sin decir nada, y señaló hacia el almacén con un dedo tembloroso. «Está abierto». Su voz era apenas un susurro. Volteé lentamente, y mi corazón casi se detuvo al ver que la puerta del almacén estaba entreabierta. Yo mismo la había cerrado hacía apenas unos minutos. Cuando volví a mirar al cliente, él ya no estaba. Me acerqué a la puerta del almacén con las piernas temblorosas, y lo vi. En la penumbra, una sombra diferente a cualquier otra, alta y distorsionada, estaba allí, mirándome. No tenía rostro, pero sabía que me observaba. Su presencia era opresiva, como si todo el aire hubiera sido drenado del lugar. Cerré la puerta de golpe y me aseguré de trabarla con el pestillo. Pasé el resto de la noche en el mostrador, con los ojos clavados en el reloj, esperando que amaneciera. A medida que los primeros rayos de luz se filtraban por las ventanas, me di cuenta de algo aterrador: no podía enmendar mi error. Lo que había desatado estaba aquí para quedarse. Las reglas me protegían, pero ya no podían contener completamente lo que había liberado. Ahora, más que nunca, necesitaba seguirlas al pie de la letra, porque algo en el almacén estaba esperando mi próximo fallo. Pensé que había sobrevivido una noche más. Creí que los primeros rayos del amanecer iluminaban la tienda, que el peligro se había disipado como siempre lo hacía con la salida del sol. Pero entonces, el reloj en la pared me devolvió a la realidad: eran las 5 de la mañana. El día aún no había llegado. La luz no era natural. Algo, o alguien, había jugado conmigo, encendiendo un sol falso para hacerme bajar la guardia. Entonces lo sentí, un dolor punzante en mis piernas. Miré hacia abajo, y un grito se ahogó en mi garganta al ver lo que me estaba sucediendo. Mi piel estaba negra y supurante, con manchas verdes que latían como si estuvieran vivas. Un hedor insoportable a carne podrida llenaba el aire. Pero eso no fue lo peor. En medio de esa podredumbre, había ojos. Decenas de ellos, pequeños, amarillos y saltones, incrustados en mi carne. Los ojos me miraban, todos al unísono, moviéndose de un lado a otro, observando cada uno de mis movimientos. Sentí un dolor insoportable mientras intentaba moverme, pero mis piernas parecían estar fusionadas con el suelo. Una risa resonó en el fondo, primero suave, casi burlona, pero luego creciendo en intensidad, llenando toda la tienda. Era la misma risa que había escuchado en las noches anteriores, pero esta vez no había sombras escondiéndose, esta vez estaba aquí, conmigo. En mi desesperación, recordé la vela negra que me había dado el anciano. Apenas podía moverme, pero la saqué del mostrador con manos temblorosas. No sabía si funcionaría, pero no tenía nada que perder. Con un fósforo que guardaba en mi bolsillo, la encendí. La llama negra se alzó, más alta de lo que debería ser para una vela tan pequeña. Entonces, lo vi. De la vela comenzó a surgir algo. Al principio parecía humo, pero pronto tomó forma. Una figura humanoide, alta y esquelética, con ojos rojos brillantes y una sonrisa que mostraba dientes imposiblemente largos, emergió de las sombras. «Ah, Kenji», dijo la figura, con una voz profunda que parecía vibrar en mi pecho. Sabía que no podrías resistir la tentación de usar esto. Intenté hablar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. «¿Te gusta el regalo?», continuó, señalando mis piernas con un dedo largo y delgado. «Es un recordatorio. Un pequeño adelanto de lo que te espera si fallas una vez más, pero esta vez con alguna de las reglas importantes». Intenté mantener la calma, pero mi cuerpo temblaba incontrolablemente. ¿Por qué?, logré susurrar, aunque sabía que la respuesta no me traería consuelo. El ser inclinó su cabeza de manera antinatural, como si estuviera divertido. «Porque me divierte. Ustedes, humanos, son tan frágiles, tan deliciosos cuando están al borde de la desesperación. Cada error alimenta mi existencia.
Pero las reglas, esas reglas que tanto temes, me mantienen limitado. La criatura se inclinó más cerca, su rostro grotesco a centímetros del mío. Algún día fallarás, Kenji. Y cuando lo hagas, podré hacer mucho más que solo pudrir tus piernas. Con un movimiento abrupto, apagó la vela con un soplido. En el mismo instante, mis piernas regresaron a la normalidad. El dolor desapareció, y la podredumbre se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Cuando levanté la vista, la figura ya no estaba, y los verdaderos rayos del amanecer comenzaban a filtrarse por las ventanas. Me dejé caer en el suelo, agotado, con el corazón martillando en mi pecho. Todavía me quedan 5 meses en este lugar. No sé si seré capaz de soportar tanto tiempo, pero ahora lo sé con certeza, un error más será el último. No hay espacio para dudas ni descuidos. Este pueblo, esta tienda, y las reglas que la rigen no son simples advertencias. Son un pacto, uno que no puedo romper si quiero mantenerme con vida. Desde ahora, no permitiré más errores. Porque sé que no importa cuánto me esfuerce por mantener el control, ellos están esperando. Siempre esperando.